vamos a cantar, juntos nos vamos a alegrar, unidos vamos a alabar. Gloria al Señor. ¿Están preparados? Estamos en esta serie de Nahum capítulo 2 verso 1. Subió el destructor contra ti. Y las 4 estrategias que Dios da para frenar al destructor. Hoy vamos a tocar puntualmente uno de los puntos que anuncié, y yo quiero que sigan orando por este servidor porque ya estamos embalados en la confección de un nuevo material de guerra espiritual en base a esto que estamos desarrollando. Alerta roja, pueblo paraguayo, el pecado de Acán y sus consecuencias. El pecado de Acán y sus consecuencias. Espíritu Santo, guíanos en esta palabra. Espíritu Santo, háblanos por medio de esta palabra, porque esta palabra es pura sabiduría. Padre, pura inteligencia. Inteligencia tiene que ver con tener el entendimiento para apartarnos del mal, el poder para apartarnos del mal. Y la sabiduría tiene que ver con el temor a Dios, el respeto a Dios. El espíritu de temor que estuvo en Jesús dentro de su corazón es el mismo que es para nosotros. Esta palabra pueda crear en nosotros ese santo temor en el nombre de Jesús, y que no imitemos el error de Acán. Todo lo contrario, Señor, obedezcamos tu palabra. Por lo que vamos a ver en este cuadro, lo que pasa con aquellas personas y familias que se ponen de acuerdo para infringir la ley de Dios. Padre, viene terrible juicio, no solamente para su familia, sino también para la nación, porque la nación está compuesta de familias. Abrimos el corazón para recibir tu palabra, y el pueblo dice: el pecado de Acán y sus consecuencias. Vamos a Josué capítulo 7. Yo voy a hacer una reseña así, pero usted va a ir luego a su casa y va a meditar. Esto sube en YouTube el mensaje. Luego usted baje, en esta semana los mensajes anteriores ya está arriba. Usted eso vuelve a escuchar, a repasar antes de dormir o a levantarse, o mientras usted está haciendo sus quehaceres ahí en la casa. Usted pone eso, usted se está edificando, y en ese marco, en ese contexto de edificación, de presencia de Dios, puede venir aún mayor revelación en base a lo que usted está escuchando. Mire, aquí hay un cuadro, una historia de la vida real. Una familia, la familia de Acán. Y Acán, ¿qué era Acán? Acán era un oficial, era un personaje ilustre del pueblo de Israel que estaba, mire, transitando rumbo a la tierra prometida. Estaba, mire, ahí cruzando el desierto, y habían tribus hostiles que se oponían al plan de Dios de que ellos se asentaran en el lugar donde ellos hoy están asentados, la tierra prometida, y en Palestina. Para usted, para mí, haciendo un paralelo, estamos también peregrinando hacia la patria celestial, el cielo, y van a haber obstáculos, van a haber ofertas que nos va a hacer el destructor para desviarnos del propósito eterno. Eso pasó con Acán. Y vamos a ver cómo el pecado de un hombre afecta a su familia. No solamente afectó a su familia, afectó también a sus empleados. No solamente afectó a sus empleados, sino afectó también a su ganado, a su vaca, al caballo, al burro, y afectó también a la gallina que a lo mejor le ponía huevo. Y cayó juicio. Le juntaron ahí todo, fueron apedreados, luego fueron quemados. ¿Por qué? Porque prevaricaron y tomaron del anatema. ¿Qué significa la palabra prevaricación? La palabra prevaricación significa, o lleva la idea de alguien que conoce la ley y hace todo lo contrario. En ese contexto hay muchos hijos que papá le dice: mi hijo no quiero más que esté junto. Sí, papá, pero hace todo lo contrario. Está prevaricando. Papá da una orden, mamá da una orden y hace todo lo contrario.
sabiendo lo bueno, hacer lo malo. Eso es prevaricación. El juez que conoce la ley, la Constitución, y porque se le pasa un pedacito de platita ahí abajo, un fajo de billete, tuerce el derecho, está prevaricando, está torciendo el derecho. Cuando se conoce lo correcto y se hace lo incorrecto, eso es prevaricación. Y la otra palabra clave aquí es anatema. Anatema es maldito, maldición. Y el anatema tiene dos sentidos. Número uno, cuando Dios ordena que se destruya todo y alguien no lo hace y se queda con algo, cae maldición sobre su vida, porque si Dios dice que se destruya, te lo dice por algo, no te pregunta ni tenés que cuestionar, tenés que destruir, no, obedecer nomás. Pero por algo te dice que destruyas. No te va a explicar todo el trasfondo y la implicancia, la obediencia. Anatema, cuando Él te dice que destruyas algo y no lo haces. Anatema también lleva el sentido de que Dios separa algo para sí, tesoros, ganados, como vemos en el historial del pueblo de Israel. Dios ordenó que algunos bienes, ganados, riquezas, sean quemados, no entre al templo, por la contaminación, por el trasfondo, etc. Y también Dios ordenó que lo mejor se le traiga a Él. Ganados, todos los que conquistaban el pueblo de Israel, para riqueza y sostenimiento de su casa. El anatema que es cuando alguien toma algo que es de propiedad del Señor, cae maldición sobre su vida. En este marco, en este contexto, Dios dijo, indefectiblemente diezmarás. Mío es el oro, mía es la plata. Y el 10% de todos tus ingresos, dice el Señor, tenés que entregar. Y si no entregas, estás tomando algo que no es tuyo. ¿Qué pasa? Anatema. Te vuelves anatema, maldito, con maldición. Y eso no solamente te va a afectar a vos, le afecta a tu familia y a la generación por venir, inclusive a los animales que puedas tener a tu alrededor. O manolan de Iguazú, o manolan de Lorito, o manombalan de Yaguá, en un sube camión de Embaracayá, o ni en Bepotía en el vecino porque robó la carne. Y cayó bajo el plomito, digo, de un aire comprimido. Había sido uno, tenía 7 vidas, uno no. Quedó ahí tendido. Le afecta también a lo que está a tu alrededor. Mi amor, vení pues rápido. ¿Y qué te pasó? Me chocaron. ¿Y? ¿Hiciste parte policial? No, se corrió el tipo que me chocó. ¿Cómo debe tener 2 millones? 1.500.000, 3 millones. Indefectiblemente va a diezmar. Ana, ¿me está entendiendo la seriedad? Vamos a ver aquí lo que dice. Y le hago la pregunta ahí al texto para entrar directamente. Mire, ya a quitarle la carne y la enseñanza. ¿Qué aprendemos de esta historia verídica? Número 1, que Dios no tolera el pecado dentro de su pueblo y el pecado enciende su ira. Base bíblica, ahí está. Pero los hijos, Josué 7:1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Un hombre, una familia nomás, pero afectó a todo el pueblo. Decirle al que está a tu lado, lo que vos haces me afecta positivamente o negativamente. Somos parte de un cuerpo. Si esta mano, este dedo, quiere probar si la mandioca está blanda y mete, ahí está hirviendo. Te duele todo el cuerpo. No solamente el dedito ahí. Los carpinteros cuando estaban clavando el clavo, ¡bim! Se fue por tu... ¡Te duele todo el cuerpo! Cuando alguien de este cuerpo peca, afecta a todos. Eso es lo que vamos a ver acá. Responsabilidad personal, señores. Papá, mamá, papá, tu conducta. Si vos sos guaripolero, ñoñero, ese pecado de alcoholismo le afecta a tus hijos, porque tus hijos te van a estar mirando. Mira, papá, miramos su mamadera, nos tira su mamadera. Cuando es chiquitito es mamadera, después se da cuenta, pero ñoño, yo cacho era. Y él también.
tu mal ejemplo le va a afectar. Todo lo que hacemos afecta. La forma como hablas afecta. Si vos sos un hombre calmo, tu hijo calmo también. Pero eso es un iracundo. La forma como hablan. Tu hijo también. Reproduce. ¿Sí o no? Muchos de los que estamos acá somos producto de lo que es, ¿verdad, papá? Tener abuelito Yupila y Caballuari, mochila y sombrero y escopeta, mi amor, me voy a dar una vuelta por ahí. Hoy ya paitela y bueno. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en contra del anatema, porque acá hijo de Carni, hijo de Sardi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tiene como el Espíritu Santo y cuapaité, tomó del anatema y la ira de Jehová, ¿qué pasó? Se encendió contra los hijos de Israel. La ira de Jehová. La ira de Jehová, estamos hablando ahí, que hace temblar el infierno, hace temblar los mares, la tierra se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de este versículo? Que Dios no tolera el pecado dentro de su pueblo y el pecado enciende la ira de Dios. En este marco, en este contexto, que estamos recibiendo información del cielo. ¿Para qué? Para que usted no sea o no seamos como acá nosotros y nuestra familia. Y usted como cabeza, yo como cabeza, como padre, como esposo y también como responsable aquí de este rebaño, tengo que examinarme, que no haya anatema, que no haya prevaricación, que yo pueda estar enseñando una cosa y esté haciendo otra cosa. ¿Por qué? La ira de Jehová. Por eso que hay en Apocalipsis la advertencia de las 7 iglesias, le dice, mire en todas las cartas, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y si Dios no está haciendo algo, no está interviniendo por eso que estás haciendo en lo oculto que la patrona no sabe y que tu esposo no sabe, no por eso Dios está aprobando. Va a llegar el momento de la ira, va a llegar el momento del juicio. Entonces esta palabra es ¿para qué? Para que podamos corregirnos. Y cuando digo corregirnos, me involucro, porque me estoy predicando a mí mismo. Entonces, la segunda enseñanza que extraemos aquí de este pasaje, de Josué capítulo 7, verso 1 al 26. Bueno, no al tiempo, comentamos nomás así derecho. La otra enseñanza, la tolerancia del pecado en medio del pueblo resta fuerzas y se pierde las bendiciones y la protección divina, cobrando fuerza los enemigos. La prevaricación, el tomar del anatema, lo que Dios prohíbe que se practique, que se mire, que se piense, que se desarrolle, y lo hacemos, desata la ira de Dios, resta fuerza, te resta fuerza, papá, tu desobediencia, mamá, te resta fuerza en el aspecto moral, te resta fuerzas, creatividad en tu aspecto económico, te resta fuerza y autoridad para poner orden en tu propia vida y en tu propia familia, y viene, ¿qué hace? Sube el destructor contra ti. ¿Me está siguiendo? Ruego al Padre que su Espíritu Santo nos esté hablando en esta mañana. Porque esto depende que tú llegues a la meta. De esto depende que tú llegues al propósito de Dios. Examinar el corazón. Porque vemos aquí que el pecado, que es el pecado, desobediencia a la palabra de Dios, se hace lo bueno, hago lo contrario. Sé que tengo que hacer esto y no lo hago. Sé que tengo que servir a Dios y no lo hago. Sé que tengo que ser fiel en mi diezmo y mi ofrenda, no lo hago. ¿Sabe qué? Eso te resta fuerza, te quita productividad. Mire, y le da fuerzas y derecho legal a Satanás para que suba contra ti para destruirte. En esa área donde estás en desobediencia. Si es tu área moral, sube el destructor en esa área. Si es tu área económica en desobediencia, sube el destructor en esa área. Si es en tu área de servicio, sube el destructor. Viene enfermedades, viene dolencia. Porque no activas, no servís a Dios. ¿Está conmigo? ¿Qué más podemos aprender? La tercera enseñanza. Pero vamos a ponerle base. Leemos el versículo 2 y 5. Que el pecado en medio del pueblo
resta fuerzas. Por eso nuestra nación en este marco, en este contexto, pueblo paraguayo, hagamos caso al consejo de Dios. Pueblo paraguayo, por favor, esto no es una enseñanza solamente para el pueblo de Dios, es también para nuestra nación, es para todos nosotros. Nuestra nación está en pecado, pecado de idolatría, de corrupción, de robo, de hurto, etcétera, etcétera. Por eso, esta nación no puede hacer frente a sus enemigos en términos económicos, en términos morales. En términos espirituales, en términos educacionales, el enemigo se mete. ¿Me está siguiendo? Damos gracias a Dios que la buena mano de Dios todavía está sobre nuestra nación. Y en el año 1864, 1870, subió el destructor contra nosotros en la guerra grande, en la guerra de la Triple Alianza, y los brasileños lo llamaban la guerra o Paraguay, para exterminarnos. Y gloria al Señor, no consiguieron su propósito porque la buena mano de Dios estaba sobre nosotros, porque esta nación tiene promesas tremendas de Dios. Va a ser el cuartel de Jehová en los últimos tiempos, donde de esta nación van a salir predicadores de fuego poderosos a toda la nación del mundo. Dios guardó nuestra nación, pero el destructor sube. Y si nuestras autoridades no son conscientes de todo esto, que el pecado de corrupción, el cohecho, el robo, el hurto, la mentira, el adulterio, la fornicación, mire, las leyes que se están legislando, el mal modelo de algunos políticos, de gente que está en silla de autoridad, eso trae males, trae corrupción, trae maldición sobre el país. Y si no se arrepiente esta nación, y si no se arrepienten nuestros gobernantes, va a venir sobre ellos juicio, castigo. Pero usted y yo estamos advertidos. ¿Para qué? Para que así como en Egipto el decreto divino, muerte de los primogénitos, pero aquel que tenía pintado con la sangre del cordero los dinteles, el ángel heridor Apolión pasaba del algo. Damos gracias al Señor que usted y yo estamos pintados con la sangre del Cordero y el mal no nos va a alcanzar mediante la obediencia que profesamos a la palabra del Señor. ¿Qué dice ahí? Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto al Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Acuérdense que ellos estaban saliendo de una tremenda victoria. La ciudad de Jericó cayó. Y el terror de los israelitas, ¡wow!, estaba por todo el oriente. Y volviendo a Josué le dijeron: don Josué, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomarán, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Hay soberbio, manita, cuando ganamos batalla, cuando todo nos sale bien y a vos pichinchi ya no queremos. Bueno, ¿qué pasó ahí el verso 4? Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta el Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra? Número 2, que la tolerancia del pecado en medio del pueblo resta fuerza y pierde el pueblo, las familias, la nación, la bendición, la protección de Dios, y cobra fuerza el enemigo, como vemos ahí. ¿Está conmigo? Yo en base a esta palabra me examino. Yo quiero tener fuerza y poder y autoridad sobre mi enemigo. Porque si bajo la guardia, bajar la guardia en términos bíblicos significa desobediencia a su palabra, relajator. A los enemigos que le hacía correr, ellos son los que me van a hacer correr a mí ahora. Hay que mantener la guardia, hay que mantener la posta, hay que mantener la comunión con Dios, hay que mantener la santidad y la obediencia a su palabra. Enseñanza número 3, que aprendimos aún del pasaje: que Dios no bendecirá a una congregación o a una nación que se rige o que se niegue a quitar el pecado de en medio de ellos.
Dios no te va a bendecir. Dios no nos va a bendecir si es que rehusamos corregir nuestras vidas. Hay personas que ya su pecado lo están manteniendo por mucho tiempo debajo de la alfombrita. Y porque no viene males a su vida, cree que está todo bien, que Jehová le dio una licencia especial a él o a ella para pecar. Dios no da licencia a nadie, ni a mí me da licencia. Nos da licencia a los reverendos, a los licenciados, al pueblo, como a nadie. El alma que pecare, esa va a morir, dice. Esta ley que estoy predicando, esta palabra que estoy predicando, es para mí. Entonces, cuando se tolera el pecado, apreciados, Dios no puede bendecir. Si usted no corrige su vida, si usted no lava su corazón, si usted después de esta enseñanza no va y se tira al piso y le dice al Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Es más, tú y yo sabemos cuando hacemos algo malo. Tú y yo sabemos cuando estamos en desobediencia, porque ya conocemos la ley del Señor. Y si no corregimos, mira lo que nos dice aquí la palabra. Versículo 1. 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carri, hijo de Sar, hijo de Sera, de tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Dios, de Jehová se encendió contra los hijos de Dios, contra los hijos de Israel. Cuando la ira de Dios se enciende sobre tu vida, ¿qué significa eso? Retiró su gracia, ya no tienes tu apoyo, ya no tienes su apoyo. Versículo 11 al 13. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus seres. Antes, la tienda, el templo, representaba la presencia de Dios. Y esto trayendo abajo la luz del Nuevo Testamento. Usted y yo somos la tienda. ¿Qué está enterrado dentro de tu corazón? Que dice, Israel ha tomado del anatema, tocó lo que no le pertenecía. Han robado, mentido y aún han guardado, tapado entre sus enseres. Entonces en este marco hay que reflexionar profundamente. Está la ley de Dios. Y si por ignorancia estoy cometiendo algún error, para eso está la predicación, para eso está la enseñanza. Venga usted a estudiar sistemáticamente la palabra, venga usted a su célula, para crecer en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que menos errores usted pueda cometer y menos males venga a su vida. Y más rápido su crecimiento espiritual y el propósito de Dios se pueda cumplir en usted. Verso 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Imagínense, Jesús ahí en el Calvario se volvió anatema por usted, por mí, se cargó todo el pecado sobre él. Y él gritó y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabachthani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque se le cargó sobre él tu pecado, mi pecado. Y Dios no es compatible con el pecado. Se separó Dios de él. Y ahí quedó a merced de los demonios y de todo. Cuando Dios se separa de tu vida o cuando tú te separas de él por tu desobediencia, estando en él, en obediencia, el maligno no te toca. Pero cuando sales de él, de su protección por desobediencia, ahí el maligno te va a hacer un zambicueto, te va a arañar profundamente. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo, dice Dios, al líder, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Qué bueno es Dios, nos plantea la problemática, nos da la salida. Saca el anatema de tu vida, saca el pecado de tu vida. Eso que tenés escondido ahí en tu carpa, que tenés escondido en lo más recóndito de tu ser, que yo sé, saca, porque eso te debilita, no solo a vos, sino también le da fuerza al enemigo de tu vida, de tu alma, de tu familia, de tu economía. Y es más, como sos parte del cuerpo de Cristo, perjudicás a mi iglesia. Saca el anatema.
el pecado, dice el Señor. ¿Qué más aprendemos? ¿Están conmigo? Número 4. Que si no se corrige, el pecado dará por resultado juicio. Romanos 6:23. La paga, el salario que te da el Señor pecado por pecar, por obedecerle, es la muerte. Más el regalo, la dádiva, el salario que te da Dios en Cristo por obedecerle es vida eterna. Usted elige maldición o bendición. Y vimos lo que dice acá, que el que no se corrige, el que no corrige el pecado en su vida, dará por resultado un juicio. Versículo 13, 7:13, miren lo que dice. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos, santificaos, sepárense del pecado para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de ti. Porque hay gente que diezma y ofrenda, pero nunca hay bendición en su área. Hay anatema en otras áreas, hay desobediencia. Hay algunos que son fieles en su diezmo, en su ofrenda, pero moralmente están fornicando, están adulterando, están mirando pornografía. Hay anatema. Y nunca puede subir su economía. Tal vez no esté diezmando, ofrendando, pero no sirve a Dios. Entonces hay dolencia, enfermedad, anatema. Porque no se sirve al Señor, porque está la orden: predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Está conmigo? Quitemos el anatema. Quitemos lo que le desagrada a Dios, obedezcamos su palabra y seremos benditos. Es lo que nos está enseñando aquí, este caso de Acab en el pueblo de Israel. 5. ¿Qué más aprendemos aquí de este pasaje de Josué 7:1 al 26? Que si se confiesa el pecado y se aparta del mismo, ¿qué habrá? Perdón, restauración y bendición de parte de Dios. Esto es lo que nos enseña el versículo 22 y 26. Josué entonces envió mensajeros, a los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. 23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. 25. Y le dijo Josué: porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Dios toma muy en serio el pecado en medio de su pueblo, porque tranca su bendición, le da poder al enemigo a que venga a destruir a su pueblo, y por tu pecado muchos alcanzan esa maldición. Transferimos maldición o bendición. Es lo que nos está enseñando aquí el pasaje bíblico. Enseñanza número 6. ¿Qué más aprendemos de esta historia? Vamos a ver cómo Dios restaura cuando hay arrepentimiento. Josué 8:1. Cuando se corrige el pecado, mire, Jehová dijo a Josué: no temas, ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, su ciudad y a su tierra. ¿Está entendiendo usted cómo el pecado le da poder al enemigo? Pero cuando hay confesión, se aparta del pecado, se confiesa, se corrige, ahí viene otra vez la protección, la bendición de Dios, y tenemos fuerza y poder contra nuestros enemigos nuevamente. Versículos 18 y 19, capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai,
porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose profundamente del lugar, prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Cuando se confiesa el pecado, se aparta, vuelve el poder y el enemigo pierde fuerza, porque la buena mano de Dios, la bendición, la protección de Dios vuelve. ¿Está entendiendo usted el mensaje? 7, la séptima enseñanza que nos enseña el pasaje, que el pecado en medio del pueblo de Dios debilita y no se puede hacer frente a los enemigos. Versículo 12, ya hemos visto, y la octava enseñanza, que los que infringen la ley de Dios serán castigados. Acán y su familia fueron apedreados y luego fueron quemados por su desobediencia, y mientras no hubo confesión, el pueblo, su familia, todos perecieron. ¿Está entendiendo la gravedad del pecado? Está hablando del pueblo de Dios, que tiene que haber pureza, que tiene que haber santidad, que tiene que haber obediencia. Y esta historia verídica está ahí, ¿para qué? Para crear en nosotros un santo temor y podamos corregir nuestras vidas y no seamos como Acán. Tomemos el anatema, y si hay algún anatema dentro de nuestra carpa, que limpiemos. En nosotros está la decisión de tomar la bendición o la maldición. Le ruego, por favor, escoja usted la bendición obedeciendo la palabra de Dios, porque el pecado trae consecuencias. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta palabra. Te agradecemos con todo el corazón por aquí en tu casa adquirimos esta sabiduría que en ningún otro lugar lo vamos a obtener. Muchas gracias, Jesús. La honra y la gloria es para ti. Amén. Nos ponemos de pie.